Ok, esta es la clase número 3 de hermenéutica y en esta ocasión, hermanos, nos toca ver la clase de lo que son los métodos de interpretación. Esto, hermano, es muy importante, ¿verdad? Porque usted sabe que en toda organización, no sé si se me escucha bien el audio, hermanos. Sí, sí, clarito. Ok, en toda organización, hermanos, sabemos que se rige a través de métodos y normas que marcan el orden y la dirección que se deben seguir ciertas actividades, ¿verdad? En toda labor de investigación, los resultados van a depender del método o de los sistemas o del sistema que se emplee. Entonces, de acuerdo al método que nosotros empleemos, así va a ser el resultado que vamos a obtener en nuestra investigación. En este caso sería en la interpretación de la Biblia. Entonces, usted sabe que aún dentro del sistema de investigación policial hay métodos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vigilancia, hermano, es un método que se aplica en lo que es el sistema de investigación policial. Los registros, los informes, ¿verdad? Entonces, testimonios de confidentes, son métodos que se usan dentro de las organizaciones con el fin de obtener un resultado eficiente. Y en la hermenéutica, hermanos, es igual, ¿verdad? Según el método que se aplique, eso determina digamos, el trabajo exegético, qué tan exacto puede ser, qué tan eficiente puede ser. Ahora, fíjese, en la interpretación de la Biblia, hermanos, nunca se debe considerar la teoría del significado múltiple. ¿Qué es el significado múltiple? Bueno, el significado múltiple es, hermanos, la variedad de interpretaciones. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber nosotros de que el texto solo tiene un significado. O sea, no tiene dos, no tiene tres significados. No tiene que haber variedad en el significado, porque el texto solo tiene un significado y ese es el deber del exégeta, descubrir ese significado, ¿verdad? Que es el verdadero. Ahora bien, si nosotros vemos aquí en la pantalla, tenemos los 4 métodos de interpretación. Usted analiza aquí, aparece el método literal, el método alegórico, el método dogmático y el gramático histórico. Me aparecen. Sí. Vamos a estudiar, hermano, cada uno de estos métodos. Posiblemente ahora veamos solo el 1 y el 2, ¿verdad? Porque quiero extenderme a explicar un poco acerca de cada método. Por ahí hay que cerrar los micrófonos. Ok, estamos hablando de los métodos de interpretación. Ahora vamos a ver nosotros, vamos a ver lo que es el método principal que dice aquí, que es el método literal. Ok, ¿en qué consiste el método literal? Vea aquí. El método literal, hermano, es el método que postula que un texto debe de entenderse siempre en el sentido literal, en el sentido llano, o sea, en el sentido natural de lo que dice el texto, ¿verdad? O sea, lo que el texto dice, eso es. En eso descansa lo que es el método literal. Y un buen ejemplo de eso, hermanos, es lo que vimos la clase pasada. Se recuerda que nosotros hablamos de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Entonces allí veíamos que la levadura de los fariseos representaba, hermano, la doctrina, ¿verdad? La falsa doctrina de los fariseos, pero que los discípulos interpretaron de manera literal, ¿verdad? Yo creo que se recuerdan esa parte. Entonces, ese sería un buen ejemplo de lo que es una interpretación literal. Y yo decía, cuando estudiamos la importancia de la hermenéutica, les decía de que
todo versículo necesita de ser interpretado. Y no hay ningún versículo, les dije yo, de que no se tenga que interpretar. En este caso, hermano, si usted entiende el versículo tal y como dice, esa es la interpretación literal. Hoy vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Si usted ve aquí tenemos Génesis 18. Aquí dice, habla de Abraham. Y si usted ve, dice de que corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice que también tomó mantequilla, leche y el becerro, bueno, y se sentaron bajo un árbol y lo comieron. Ahora bien, ¿cómo yo tengo que entender ese versículo? Bueno, yo lo tengo que interpretar de manera literal. Por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí las vacas, yo no tengo que decir que las vacas están representando algo, sino que realmente la vaca es un animal que todos conocemos, ¿verdad? Y no está representando nada, no hay una alegoría, no hay ni un símbolo, nada, sino que lo que dice el texto, eso significa. Por ejemplo, si tenemos aquí el criado, también. Y cuando habla de mantequilla, cuando habla de leche, bueno, pues yo no tengo que decir que la leche representan los pensamientos, sino que simplemente la leche, hermano, es lo que la vaca nos brinda, ¿verdad? Como alimento. Y no, yo no tengo que estar interpretando nada alegórico. Entonces, en eso es que descansa lo que es la interpretación literal. Ahora bien, ¿será que yo tengo que interpretar el versículo literal porque yo se lo quiero imponer así? De ninguna manera, hermano. Sino que la hermenéutica nos enseña a nosotros cuándo yo debo de interpretar el versículo así y cuándo yo tengo que interpretar el versículo de manera figurada. Lo vamos a ver en las próximas reglas hermenéuticas y usted se va a dar cuenta de que no es porque yo le quiera imponer, no, es que esto lo tiene que interpretar literal. No es así, porque vamos a ver esas reglas que regulan y usted dice, ah, por eso es literal, ah, por eso es figurado. ¿Verdad? Pero ahorita nos vamos a centrar en el método literal. Ahora bien, si nosotros analizamos el nombre Abraham, hermanos, es un personaje real. Porque en la Biblia, hermano, un cierto porcentaje está escrito de manera literal. Y la Biblia nos presenta personas reales, Abraham, tenemos a Nabucodonosor, Daniel, Juan, Pablo. O sea, son personas que literales. También hay lugares literales. Babilonia, Israel. Usted sabe que son lugares que existen. El Mar Rojo, el Mar de Galilea. O sea, no se puede hacer a un lado la interpretación literal. Ahora bien, hermano, ¿será correcto que yo me aferre a interpretar la Biblia solo de manera literal? ¿Qué dice el hermano Wilson? No, no debemos, digamos, aferrarnos. Sí, siga. Es correcto porque aunque la Biblia está escrita en una gran parte de contenido literal, pero nosotros vimos el ejemplo de la levadura de los fariseos, de que cuando él les dice que representaba la doctrina, ¿verdad? De los saduceos y de los fariseos, pero resulta, hermano, que los discípulos interpretaron de manera literal. Entonces, si yo comienzo a interpretar la Biblia de manera literal toda, entonces yo voy a cometer ¿qué? Errores, ¿verdad? Ahora fíjese, ¿cuáles son uno de los errores que se podían cometer? Bueno, podemos ver este ejemplo. ¿Se recuerda usted la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo? Aquí hay una conversación donde Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Ok, si yo, hermano, caprichosamente interpreto ese versículo de manera literal, lo que va a pasar, hermano, es de que voy a tener errores. ¿Cuáles errores? Permítanme un momentito que aquí creo que me están mandando algo, hermanos. Ok. Ok. Ok, les decía, hermano, de que no sé si tiene algún problema el hermano Daniel. Hermano Daniel. No. No, va. Excelente. Entonces les decía, hermanos, que aquí en Juan hay un ejemplo, ¿verdad? De que podemos cometer errores si nosotros nos encaprichamos a lo literal. Y yo les ponía el ejemplo de Juan, donde se le dice que si no naciera de nuevo, él no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si yo tomo literal ese versículo, nadie podemos entrar al reino de los cielos. Nadie, porque nadie puede nacer de nuevo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Bueno, pues al nuevo nacimiento, como dice Pablo en 2 Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si yo lo tomo literal, entonces yo voy a tener que error. Entonces, aunque es importante lo literal, yo no tengo que encapricharme a lo literal. Y el balance lo va a proveer las reglas hermenéuticas. Ahora, tenemos otro ejemplo en Jeremías. Usted está viendo aquí, si usted analiza Jeremías 5, está hablando de una invasión que Dios manda a la casa de Perdón, Israel. es tu comunicación. Perdón. Ok, cierren los micrófonos porque eso me interrumpe bastante con la enseñanza. Estamos hablando de Jeremías 5:17, donde es un pasaje que nos aclara de que Dios manda a un ejército que va a arrasar contra la nación de Israel. Entonces, en esa narrativa, en el versículo 17, si usted mira, dice, y comerá tu mies y tu pan y comerá tus hijos. Fíjense bien, si yo interpreto ese versículo de manera literal, ¿qué es lo que yo voy a concluir? De que la Biblia está enseñando que canibalismo, porque está diciendo, comerán a tus hijos. Entonces, y ya se han dado casos de hermanos de que por desconocer estas reglas terminan diciendo, hermanos, que la Biblia enseña o aprueba el canibalismo, ¿verdad? Cosa que no es así. Entonces, este mismo ejemplo nosotros lo vamos a ver cuando entremos en las reglas hermenéuticas y usted se va a dar cuenta a qué se refiere, cuál es el error que aquí cometen, ¿verdad? Porque hay una regla que nos va a identificar y nos va a aclarar eso, hermano, porque realmente si usted lo toma literalmente como ahí está, dice de que iban a comer a tus hijos, ¿ok? Entonces, pero no es que la Biblia esté enseñando el canibalismo. Sin embargo, hay gente que atacan la versión Reina Valera porque dicen, miren, pero es que la Reina Valera no sirve. No sirve porque enseña el canibalismo. Es porque no han profundizado y no conocen las reglas de interpretación, ¿verdad? Ahora bien, aquí quiero entrar, hermanos, antes de entrar en otro punto, yo quiero preguntar acerca de lo que yo he hablado, hermanos. Yo aquí no les voy a preguntar cosas que ustedes no saben, o sea, cosas que yo no les he dicho, ¿verdad? Sino que lo que yo he venido desarrollando, yo quiero ver si ustedes me entienden. Ok, por ejemplo, tenemos allí una pregunta y no vaya a pensar que yo le pregunto por quererlo avergonzar. No, mi intención es que usted comprenda y de lo que yo vengo hablando es lo que yo le voy a preguntar. Por ejemplo, le vamos a preguntar al hermano José Cortés. ¿Está allí? Sí, Hermano sí, José aquí Cortés. estamos. ¿En qué se basa, hermano, el método literal? ¿En qué consiste? Me lo puede dar así de manera resumida, no exactamente todo lo que dice, lo que dije yo, pero por lo menos tener una idea en qué se basa en lo que es el método literal.
Vaya, así resumidamente, digamos que este podría ser el más fácil eh, de interpretarlo, ¿verdad? Porque como bien dice, el método literal es darle una interpretación tal cual como está escrito. No necesitamos profundizar porque lo que nos está diciendo la palabra es lo que, Eso es lo que significa. es lo que significa. Correcto. Eh, y si yo le pregunto al hermano Daniel, padre, ¿será correcto, hermano Daniel, que nosotros interpretemos solo literal la escritura? ¿Y por qué? Y si dice que no, especifique por qué. eh, porque no es correcto solo interpretar literal. Correcto. Sí, le puede ayudar allí su hijo también. Y no es correcto interpretar solo literal los textos porque a veces tienen un significado que lo que dicen no lo es, no que es algo más a profundidad y lo tenemos que interpretar para saberlo, pero ya no de manera literal. Sino que figurado. Ajá. Correcto. Yo hago esas preguntas para ver si ustedes me van comprendiendo. No voy a preguntar cosas que ustedes no saben, ¿verdad? Entonces, fíjense de que hay un detalle, hermano. Ese es lo que digamos es la interpretación literal. Vamos a ver 4 métodos. Hermano Wilson, ¿cuáles son los 4 métodos que nosotros presentamos al inicio de la clase? Amén. Presentamos el método literal, alegórico, dogmático y gramático histórico. Los Ok, 4 métodos. ahí está, ahí estamos. Vaya, entonces, sí, yo creo que ustedes me van comprendiendo, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Afirmativo. Eso es lo bueno. Vamos a tratar de irlo haciendo así para que se vaya entendiendo la clase. Ahora, yo quiero entrar como a algo, quizás ya como algo añadido, de que fíjese de que si no hay un balance en la interpretación, nosotros podemos caer en un problema que se llama el hiperliteralismo. ¿Ok? ¿Qué es el hiperliteralismo? Mire, aquí está. Se le llama hiperliteralismo o letrismo y esta forma de interpretar somete la interpretación al versículo de manera caprichosa. Y fíjese de que le dan hasta un significado a cada letra. Por ejemplo, si usted ve aquí en el Salmo 22, dice, porque perros me han rodeado. Para un hiperliteralista, hermano, aquí es una manada de perros que estaba rodeando al personaje. Porque ellos caprichosamente someten el texto a un hiperliteralismo y no es lo mismo que el literal, porque el literal de cierta manera no es tan agresivo como es el hiperliteralismo. Por ejemplo, si usted ve aquí, fíjese de que lo que son los letristas, ellos dicen de que aquí en Proverbios dice, el ojo misericordioso será bendito. ¿Qué es lo que ellos interpretan de eso? De que hay un ojo bueno y que hay un ojo malo. Entonces, cuando usted hace el mal, es su ojo del mal el que está actuando en usted. Y cuando usted hace el bien, pues es el ojo del bien. Y los ha llevado a sacar esas conclusiones porque ellos han caído en el letrismo. Ahora, también tenemos otro ejemplo y es el de aquí, vea. Este que está aquí, usted creo que lo conoce, Mateo 26, cuando habla de la Santa Cena, ¿verdad? Aquí, hermano, la Iglesia Católica ha caído en el hiperliteralismo. ¿Por qué? Porque cuando se habla, oiga, de comer el pan y dice, este es mi cuerpo, la Iglesia Católica lo interpreta literal como que realmente la galleta se convierte como por poder
como que el papa o el sacerdote tiene el poder de convertir esa galleta en cuerpo literal. Entonces ellos están comiendo literalmente el cuerpo, ¿verdad? Entonces ellos sí son caníbales porque dicen que están comiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que pasa, hermano, de que cuando no se tiene un balance. Ahora bien, si usted le hace un análisis químico a esa galleta, ¿será que tendrá ADN? Claro que no, ¿verdad? Entonces, fíjese que en cuanto al origen, hermano, del hiperliteralismo, eso, hermano, viene desde los principios de los primeros siglos con los hebreos. Ellos tenían, hermano, tan sagrada la escritura, la consideraban sagrada, altamente sagrada, que a cada letra le daban un valor numérico. Fíjese, y se hacían interpretaciones en base al valor de cada letra. Ahora bien, esto yo se los estoy dando como algo adicional porque van a haber personas que a usted le van a decir, es que mira, yo no interpreto la Biblia como vos la interpretás. Es que yo no uso la hermenéutica teológica, yo uso la hermenéutica judía. Entonces yo les estoy diciendo esto para que ustedes sepan cómo es que la gente es capaz de desviarse por la falta de escudriñar. Ahora, fíjese, los primeros literalistas eran hebreos y le digo, le atribuían a cada letra un valor numérico. Ahora, si nosotros nos trasladamos al siglo XXI, va a ver ustedes que también el judío del siglo XXI da a cada letra un significado místico según la cábala. Escuche, esto es tremendo porque cuando nosotros hablamos de cábala, estamos hablando de algo, hermano, que tiene estrecha relación con el ocultismo. Tal vez usted no había escuchado hablar de la cábala, pero posiblemente que usted lo escuche en alguna ocasión de alguno de estos judaizantes o de raíces hebraicas, porque fíjese que yo tuve un debate la vez pasada con una persona que es de raíces hebraicas. Y lo que resultó fue de que me dijo, no interpreto la Biblia, me dijo, con el método que vos lo interpretás, me dijo. Yo aplico una hermenéutica, me dijo, judía. Y me dijo que era el Pardes. Pero cuando hablamos del Pardes, estamos hablando de 4 siglas, hermanos, que conforman el nivel de la cábala. Ahora bien, ¿por qué les estoy hablando de esto, hermano? Porque vea usted, al no tener un balance, hasta dónde podemos llegar. La cábala. ¿Por qué yo digo, hermano, que la cábala tiene una estrecha relación con el ocultismo? Bueno, se los explico. Miren, este personaje que está aquí, ustedes lo están viendo, se llama Nicolás Flamel. Este es un ocultista del siglo XIV. Y este hombre que usted ve aquí es considerado uno de los más grandes alquimistas de Europa. Y fíjese de que es conocido por ser el creador de la piedra filosofal. ¿Y qué es la piedra filosofal? Bueno, es una piedra que convierte el hierro en oro y tiene la capacidad de darle hasta la inmortalidad en el ocultismo. Entonces, este hombre que está aquí es considerado el creador de esa piedra. Ahora bien, fíjese de que este personaje, para los que les gusta ver las películas, en la película de Harry Potter sale este personaje y sale representando allí como el amigo del maestro de Harry. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la cábala, hermano? Bueno, mire, tiene que ver mucho, porque este hombre, que ya le dije, hermano, este hombre es considerado uno de los más grandes alquimistas. Dice que pasó 22 años estudiando el libro de la magia negra y no la comprendió. Entonces, ¿qué hizo Nicolás? Entonces, él lo que se fue es a pedir ayuda a un cabalista. Escuche bien. Y como él no entendía el libro de magia negra, entonces encontró a ese maestro que se llama Canchas y él le enseñó a comprender el libro a través de la cábala. Ahora, ¿qué hace un cristiano en el siglo XXI interpretando la Biblia a la luz de la cábala?
Eso es lo que usted tiene que analizar y yo se lo estoy trayendo como una manera de refuerzo, a modo de que usted vea hasta dónde podemos llegar, hermano, por el desconocer ciertas cosas. Ahora, si a usted le dice a alguien, mira, yo interpreto la Biblia como, ellos no le van a decir directamente la cábala, ellos le van a decir el pardes, pero el pardes, hermano, son 4 siglas que abrevian los 4 niveles de interpretación de la cábala, es lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, fíjate que hay algo bien curioso en todo esto, de que ya en la parte práctica de la cábala, esto tiene, hermano, una práctica oscura. Por ejemplo, en la práctica de la cábala, los maestros que alcanzaron la perfección a través de la cábala, se les llama tesadiquín. Oiga bien, tesadiquín. Usted puede anotar eso y lo puede buscar. Entonces, según los cabalistas, dicen de que esos maestros al morir, por mandato o por voluntad del creador, ellos no van al otro mundo, sino que cuando mueren ellos quedan flotando arriba de la tumba para ayudar a los vivos. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que hacen los cabalistas? Los cabalistas visitan estas tumbas, ve aquí. Aquí usted ve los judíos rezando a los tesadiquín. Aquí están las tumbas de esos grandes maestros de la cábala y ellos van ahí a rezarles para que les ayuden a resolver sus problemas. ¿Será eso correcto, hermanos? Recuérdense lo que la Biblia dice en Deuteronomio, ¿verdad? De consultar a los muertos. Entonces yo le estoy trayendo esto como un refuerzo para que usted vea, hermano, de que hay personas que están interpretando la Biblia con este método. Y aunque son 4 métodos los que traíamos planeado hablar, esto es como un agregado, porque no es parte del hermenéutica, ¿verdad? Pero usted ve aquí, hermano, estos judíos están que rezándole a esos maestros de la cábala. Entonces, esto tiene que ver, hermano, con el ocultismo. Ahora, fíjese, por ejemplo, también, hermano, hay una danza, esto que usted ve aquí, hay una danza hebrea que se llama la danza del Tesadiquín. Vea, hermano, si usted ha visto esta danza, hermano, esta es en honor a esos grandes maestros de la cábala. Y si usted analiza, en algunas iglesias también se practica eso. Bueno, quizás lo hacen por ignorancia, pero sería bueno que cada gente tenga esa iniciativa de averiguar qué es eso, hermano, porque a veces se practican cosas dentro de la iglesia sin saber el origen, ¿verdad? Entonces, hermano, yo creo que allí tenemos ya lo que es el primer método de lo que es el literal y creo yo que se ha comprendido. ¿Algún comentario sobre el método de la interpretación literal? Algo que consideren que no he entendido, hermano, yo se lo puedo explicar porque vamos a pasar al método alegórico. ¿Se comprendió todo bien? Sí, Sí se comprendió, ok. Correcto, profe, correcto, sí sabe. Y eso es lo que practican mucho aquí en Ecuador. He visto, digamos, toda esa danza judía, digamos, que tenemos aquí, de la sinagoga y todo, y aparte de eso, también sacaron y hoy por hoy practican mucho. Se le llama el trencito, que el hermano Rancés sabe. Es correcto. Sí, es correcto. Entonces, la gente a veces por no escudriñar, hermanos, es que cae en esos grandes errores. Pero ya usted sabe, hermano, y pues ya estudiamos uno de los 4 métodos y usted cuando le digan, mire, ¿cuál es el método de interpretación, el primer método de interpretación bíblica? Bueno, pues es el método literal, ¿ok? Ahora vamos a pasar, hermano, anote por ahí el segundo método, es el método alegórico. Y aquí vamos a tocar bastante historia. Escuche bien. Aquí tenemos, hermano, en qué consiste el método alegórico. Fíjese, dice que este método considera el sentido literal nada más como un vehículo para un segundo sentido.
más espiritual y más profundo. Ellos dicen en este método, o sea, de que realmente en lo que se centra este método, no en lo que dice el texto. Fíjese bien, sino que alegan de que por debajo del texto, hermanos, hay algo más profundo y que tiene que ser interpretado según el pensamiento de cada intérprete. Oiga, qué tremendo este método, hermano. Y este es uno de los métodos más peligrosos que hay que saber identificar, hermano, porque cuando usted interpreta la Biblia o escucha interpretaciones de otro individuo, usted va a decir, este está aplicando el método alegórico. Este está aplicando el método literal. Entonces, ¿por qué es uno de los métodos más peligrosos? Porque, hermano, cuando llegamos a las profecías del Apocalipsis, en los temas escatológicos, hermano, este método es el que tiende a confundir muchas personas. Ya vamos a ver unos ejemplos. Pero les decía que este método, ¿verdad? Descansa en lo que no dice realmente el versículo, porque se concentra, mire, aquí está, mire, no en lo que dice, sino alega que hay algo debajo del texto y dice que es deber del intérprete encontrar ese significado según su pensamiento. Oiga bien. Entonces, hermano, este es un método individual. No hay una coinonía entre los mismos intérpretes. ¿Por qué? Porque tiene que ver en base a su pensamiento. Entonces, yo le puedo traer a usted 10 intérpretes alegóricos y cada uno le va a dar un significado diferente, porque esa es la alegoría. Ahora, fíjese, si usted puede interpretar el versículo, en base a su pensamiento, entonces usted va a hacer que el versículo diga lo que usted quiere. Entonces, este método dice que insiste que debajo de lo obvio hay algo más profundo que viene a ser el sentido verdadero. Y lo malo, hermano, de este método es que niega el valor histórico, también niega las palabras, los eventos originales, que los tiene con poco significado y muchas veces hasta los anula. ¿Ok? Entonces, mire, yo aquí le he dejado a usted más o menos algo del resumido de lo que es el método alegórico. Ahora vamos a entrar en el origen de esa interpretación, porque estamos viendo, hermanos, los métodos de interpretación. Vimos el literal, ahora vamos en el segundo, que es el método alegórico. Hay que ver el origen de ese método. Y mire, el origen de este método, hermano, viene desde Filón. ¿Quién era Filón? Era un judío de Alejandría desde el 20 antes de Cristo hasta el 50 después de Cristo. Fíjese que este hombre se considera uno de los pioneros de este método alegórico. O sea, este método es bien antiguo. Ahora, mire, fíjese usted cuál era el pensamiento de Filón acerca de la interpretación. Ve aquí, número 1. Él creía que el método alegórico ampliaba el significado de un texto. Número 2. Él decía que un texto tenía mínimo, mire, 5 significados ocultos y que era deber del exégeta encontrar esos significados ocultos. Fíjese cómo era la manera de pensar él. Ahora, también en el número 3 decía que el método literal era para débiles. Por eso es que ellos buscaban un significado más oculto, más profundo, porque era como el método de las personas más inteligentes. Entonces, hoy usted va a ver un ejemplo de lo que él interpretaba. Vea aquí. Aquí dice él que hace una interpretación del relato de la creación. Vea lo que él dice. Dice que las plantas del jardín eran virtudes. Fíjese lo que significaban las plantas del jardín, virtudes. Las hojas dice que significaban los pensamientos. Las flores, las acciones. Óigame, hermano, pero ¿de dónde sacó este hombre que esa interpretación?
¿De dónde? ¿Cómo yo sustento con la escritura de que las hojas son los pensamientos? Fíjese el peligro de este método. Viene otro, hermano, que dice que tiene mayor revelación y le va a decir que las hojas no son los pensamientos. Entonces le va a decir que las hojas son las emociones. ¿Ve? Entonces no es un método armonioso. Entonces, fíjese, hoy nosotros vamos a ver esta historia, hermano. ¿Cómo influenció la alegoría en la historia? O sea, en la historia del cristianismo. Porque usted va a ver, hermano, de que hasta el día de hoy hay gente alegorizando lo que es literal. Ya va a ver unos ejemplos. Pero aquí usted va a ver, mire, cómo influenció la alegoría en la historia de la iglesia. Usted se va a dar cuenta, hermano, que en los primeros 2 siglos de la cristiandad existieron 2 escuelas de interpretación. Aquí está la escuela de Antioquía, que defendía una interpretación literal, que es el primer método que nosotros vimos. Pero ellos no interpretaban de una manera caprichosa, no eran hiperliteralistas. Y ya vamos a ver cuál es el método que ellos usaban. Pero había una escuela que defendía el método literal y teníamos la otra escuela de Alejandría que abogaba por una interpretación que alegórica. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Estas escuelas son de qué? De los primeros 2 siglos. Entonces, lo que pasa es que la gente que desconoce esto, hermanos, comienzan a buscar escritos de la patrística. Para los que no saben qué es la patrística, son los escritos de los que se consideran padres primitivos de la iglesia del primer siglo. Entonces, viene la gente y comienza a agarrar escritos de la patrística sin saber si ellos estaban inclinados a la escuela de Alejandría. Obviamente, si estaban inclinados a la escuela de Alejandría, iban a tener una interpretación errónea. No sé si me está comprendiendo. Pero depende a qué escuela ellos se inclinaban, así van a ser los comentarios. Entonces yo no puedo solo coger los escritos de fulano de tal, mire lo que dice fulano de tal. Tengo que saber esto. Ahora, fíjese bien, estamos viendo de estas 2 escuelas. Y muchos padres del siglo II se inclinaron al alegorismo. Y yo le voy a poner un ejemplo aquí de este personaje. Mire, este es Clemente de Alejandría, teólogo del siglo II. Fíjense, hermano, de que él también se inclinó a la escuela que alegórica de Alejandría, porque ya vimos nosotros que la interpretación viene desde Filón. ¿Y qué decía Filón? Bueno, que el sentido literal era para débiles. Ok, ahora bien, mire lo que dice este personaje cuando habla de la interpretación. Dice, todas las escrituras están escritas en alegoría. Escuche bien lo que está diciendo un padre de la iglesia del siglo II. Mire lo que dice aquí también. Dice de que quien se queda en el sentido literal es como un niño que se contenta con beber leche y nunca llega a ser adulto. Vean lo que está diciendo este teólogo del siglo II. Obviamente, ¿a qué escuela él estaba inclinado? A la alegoría. ¿Ok? Y vean lo que estaba diciendo, hermano, lo que dice Filón. Mire, el método literal era ¿para qué? Para débiles. Ah, usted está viendo hoy en el siglo II a un teólogo que está diciendo de que el que se queda en el sentido literal es como un niño que solo bebe lechita. Eso es como viene afectando el método alegórico en lo que es el desarrollo de la cristiandad. Ahora bien, tenemos otro ejemplo. Aquí ya vamos en el siglo III, mire, tenemos a Orígenes. Orígenes también es un teólogo cristiano del siglo III. Y fíjese de que él hace una interpretación con respecto a la nación de Israel. Y vea lo que él dice, hermano. La única función de Israel era ser un tipo
de Israel espiritual. Fíjese, hermano, fíjese de que hay ahora en día en las iglesias, usted se va a dar cuenta que hay muchos diciendo que la iglesia es el Israel espiritual. Cuando usted escucha eso y no ha estudiado, pues a usted le da lo mismo. Sí, dice, somos el Israel espiritual, sí, somos judíos espirituales, alegorizando. ¿De dónde viene eso? Vea, Orígenes. Y este Orígenes era discípulo de quién? De Clemente. Fíjense. Y estos hermanos fueron influenciados por quién? Por Filón. Entonces, cuando usted está viendo, mire, lo que este hombre está interpretando de que la única función de Israel era ser un tipo de Israel espiritual. Y mire lo que decía, de que las promesas no eran ya para Israel, sino que por haber rechazado al Mesías, perdón, por haber rechazado al Mesías, las promesas de Israel hoy pasaban a ser ¿de quién? De la iglesia. Porque la iglesia era el Israel espiritual. Es lo que él dice. Ok. ¿Qué más decía? Decía que los judíos nunca serán vueltos a su antigua condición. Estamos hablando en el siglo III. Hermano Wilson. En el siglo III existía, hermano, Israel. No, No existía. no, Correcto, no no, existía. El 70 después de Cristo fue claro. destruido. Entonces, fíjese, hermano, que de cierta manera estos personajes en el siglo III miraban imposible de que Israel volviese a su antigua condición. Lo está diciendo Orígenes en el siglo III. ¿Verdad? Ahora bien, fíjese de que este hombre que usted ve aquí, hermano, desheredó por completo al pueblo de Israel. Él dijo, hermano, de que ya Israel ya no tenía derecho a las promesas. Lo desheredó. ¿Cuál es el problema, hermano? De que estas personas lamentablemente no lograron a vivir hasta el 1948. ¿Qué pasó, hermano José Cortés, en el 1948? Fue nombrada como nación la tierra de Israel. Claro. Entonces, lo que está aconteciendo es, hermano, que estas personas están dando, dieron sus comentarios, sus interpretaciones alegóricas y dijeron de que Israel jamás volvería a ser nación. Pero como él no logró vivir hasta el 1948, que realmente Israel fue declarada como un Estado. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, hay personas que comienzan a agarrar los escritos allí de la patrística sin analizarla a la luz de la escritura. Esta aquí se llama Hipólito de Roma. También, mire, de la iglesia primitiva, era obispo en el 235, estamos hablando del siglo III, en el año 300. Mire el comentario que hace sobre los judíos. Dice que los judíos han sido endurecidos de manera total y definitiva. Entonces viene la gente, hermano, y comienza a buscar la patrística con el fin de hacer sus argumentos poderosos. Y usted se va a dar cuenta que hay gente, hermano, que termina diciendo de que Israel ya no tiene ningún propósito en el plan de Dios. Porque ellos comienzan a buscar patrística y van a ver a Hipólito de Roma. Y Hipólito dice, no, pero es que la iglesia primitiva enseñaba que Israel ya no tiene ninguna relevancia ante los ojos de Dios. Porque él dijo de que habían sido endurecidos de manera total y definitiva. Ahora, el problema es, hermano, ¿le creo yo a Hipólito o le creo a Pablo? Mire lo que dice Pablo en el 57 después de Cristo. ¿Qué dijo él? Que había acontecido a Israel endurecimiento ¿en qué? En parte. Entonces, ¿a quién le creo yo, hermano? ¿Le creo realmente a la escritura o le creo, hermano, a Hipólito? Bueno, pues usted va a ver a gente diciendo esto, hermano. ¿De dónde viene esa interpretación, hermano? Bueno, pues del alegorismo. Entonces, pero usted ya va a ver de que nosotros cuando veamos los comentarios, yo le traigo estos comentarios de estos personajes
no para darle como infundir una doctrina sobre lo que ellos piensan, hermanos, porque yo leo la patrística, pero como un dato histórico, y yo los analizo de qué línea vienen, y hay que ver si el comentario, hermano, realmente está de acuerdo con la escritura, porque yo no puedo aceptar todo lo que ellos dicen. Mira, aquí este está igual que Himeneo y Fileto. Están contradiciendo la doctrina de Pablo. Es que Pablo está diciendo, hermano, que fue en parte, o sea, temporal el endurecimiento, pero él está diciendo que fue definitivo. Ok, entonces, por eso traemos ese ejemplo. Ahora, mire, ¿cuál fue el colmo, hermano, de la escuela de Alejandría? Fíjese, ¿cuál fue el colmo? Bueno, aquí tenemos ya en el siglo IV, mire, esta es historia. En el siglo IV, este hombre que usted ve aquí es Agustín de Hipona. Este hombre, hermano, es bien mencionado en la Iglesia Católica. Ahora, fíjese de que esta persona fue en un tiempo, interpretó la Biblia de manera literal. Y esto, hermano, yo no lo he copiado de allí de YouTube. Yo no lo he copiado porque una página X lo subió. No, esta fuente, hermano, usted la puede buscar en los sermones de Agustín. Mire, aquí está el número 259. Para que vea que yo no le voy a copiar algo de ahí de YouTube y lo que repitió otro sin verificar. Lo que le quiero decir de que Agustín en un tiempo era milenarista. Vea lo que dice aquí. Dice que Dios reinaría con sus santos en la tierra. En un principio, en el siglo IV, este hombre fue literalista, porque él creía en un milenio literal. Y mire lo que dice aquí, aquí da las interpretaciones y dice que nosotros estábamos en el día sexto y de que el séptimo iba a ser el milenio. Entonces, él sí era literalista, pero ¿cuál fue el detalle, hermano? Se dejó influenciar por Orígenes y por Hipólito y por todos esos. Se dejó influenciar. Entonces, ¿cuál fue el colmo de la escuela de Alejandría? Que rechazó por completo el sentido literal de la escritura. Y rechazaron, hermano, el libro de Apocalipsis y lo comenzaron a interpretar solo de manera espiritual y alegórica. Ese fue el colmo de la escuela de Alejandría. O sea que el Apocalipsis para ellos, hermano, no era un tiempo de tribulación, no era un tiempo de juicios, sino que el Apocalipsis para estas personas representaba una lucha espiritual que se estaba viviendo desde el principio de la iglesia hasta el final. Fíjese, entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, a personas de hoy en el siglo XXI diciendo que los 144,000 son ¿qué? Son espirituales, son simbólicos. ¿Eh? Y cuando usted ve Apocalipsis 11 que habla de los dos testigos, no, es que los dos testigos son simbólicos. No, es que esos son espiritualmente. Y que el templo que allí se habla es espiritual, no es literal. Están alegorizando, hermano. Están alegorizando. Entonces, ese fue el colmo de la escuela de Alejandría, de que al Apocalipsis lo atribuyeron solo de manera espiritual. Ahora, hay gente, hermano, de que en su ignorancia le quiere exigir a uno, demostrarme en la historia dónde se habla de un rapto pretribulacionista. ¿Dónde se habla de un rapto antes de la tribulación? Mire, hermano, es de tener cuidado porque esta gente quiere datos históricos y usted se va a dar cuenta, más adelante vamos a estudiar qué fue lo que la Iglesia Católica prohibió en la etapa del oscurantismo. Usted se va a dar cuenta que la gente a veces hace comentarios porque no estudia. Entonces, fíjese de que la gente quiere datos, hermano. ¿Y cómo yo voy a creer que voy a ser librado de la tribulación si el Apocalipsis es espiritual? Para yo creer que soy librado de una tribulación, primero tengo que creer que la tribulación es literal, no espiritual. ¿Y cómo estaban interpretando a estas personas? Alegóricamente. Y fíjense de que ya luego Agustín, después que fue arrastrado por el alegorismo, hace un comentario de Apocalipsis, donde dice que la resurrección de los muertos no es literal.
sino que la resurrección se efectuó en el momento que nosotros recibimos a Cristo. ¿Ve? ¿Y cómo usted va a creer en una resurrección pretribulacional si está diciendo de que ya no hay resurrección, sino que ya se efectuó? Ese es el alegorismo, hermanos. Entonces, este hombre también creía que el milenio, después de que fue arrastrado por el método alegórico, creía que el milenio se estaba viviendo ya en la época de él y que después lo que venía era la eternidad. Entonces, vea usted cómo vino influenciando ese método a lo largo de la historia. Estamos en el siglo IV. Mire, ahora bien, ya en la etapa del siglo V, aquí yo le tengo a usted, mire, una tabla de tiempo. Aquí está Filón. ¿Están viendo el cursor aquí? Confirmen si se ve. Hermano José. Sí, se ve. Se ve, ok. Miren, Sí lo veo, sí lo veo. aquí tenemos a Filón, porque Filón existió 200 años antes de Cristo. Aquí tenemos, digamos, la crucifixión. En el siglo II que yo les mencionaba, tenemos las dos escuelas, que es Alejandría y Antioquía. Y desde el siglo II hasta el siglo V, estas escuelas vinieron como en una competencia. Y esto es bien importante que usted lo atienda, es historia. ¿Qué pasó en el siglo V? Aquí, donde está viendo, mire, siglo V, dice aquí. Esta llave que usted ve aquí, entonces allí se dio lo que es la etapa del oscurantismo. Yo le recomiendo que usted averigüe qué es el oscurantismo, pero más adelante nosotros vamos a tocar un poco más a fondo qué es el oscurantismo. Pero fíjese que en este periodo de aquí del oscurantismo, hermano, el método gramático histórico, que era el que defendían los primeros cristianos, fue eliminado. Y la Iglesia Católica implantó un nuevo método que se llama el método de la cuadriga. Escuche, cuadriga viene de 4. O sea, de que el método de la cuadriga consistía de que cada versículo se le tenía que sacar, hermano, 4 significados ocultos. ¿Se recuerda usted quién era el que decía que al versículo se le deberían de sacar 5 significados? Hermano Daniel Jr. ¿Se recuerda usted quién es el que decía, según lo que hablamos en la clase, quién es el que decía de que al versículo se le tenía que sacar 5 verdades ocultas? Mire. Sí, Filón es el que decía eso. Aquí está Filón. ¿Qué hizo la Iglesia Católica, hermano? Solo le bajó 1. Solo le bajó 1. Eso lo puede buscar usted. Entonces, ¿qué pasó? Predominó, hermano, el método alegórico desde el siglo V, oiga, hasta el XV. El método alegórico, hermano. Entonces, durante todo este periodo, el que creía en un milenio literal, hermano, era hereje y era castigado en la hoguera. Lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es lo que yo le quiero mencionar, hermano? Bueno, que la interpretación alegórica del día de hoy termina tratando a Israel, hermano, de la misma manera que lo trató Filón, de la misma manera que trató Orígenes, Hipólito de Roma. Desheredaron al Israel. Entonces, de allí, hermano, es que proviene una teología que se llama la teología del reemplazo. Cuando usted estudia la escatología, se va a dar cuenta que comienzan a decir, no, pero es que nosotros somos el Israel espiritual, teología de reemplazo. ¿De dónde viene? Ahí está sus orígenes, de Filón, ¿verdad? Entonces, antes de entrar, hermano, a otro punto, que serían las consecuencias de ese método, quiero ver, hermano, si ustedes me han comprendido algo de lo que se ha hablado, ¿verdad? Hermano José, ¿cómo se llaman las escuelas de interpretación que
surgieron en los primeros 2 siglos? ¿No está el hermano La José? primera era la literal y la segunda, Sí, pero las escuelas de interpretación. era la de Antioquía y la de Alejandría. Exactamente. Entonces, allí tenemos, digamos, las 2 escuelas. Vamos a ver, hermano, de los que me acuerdo. De los que me acuerdo, aquí al hermano Wilson. El hermano Wilson, ¿en qué consiste el método alegórico? Hermano Wilson. Se nos fue el hermano Wilson. Se nos habrá ido el hermano Wilson. Ok, vamos a ver allí, hermano Daniel Junior. No, no le escucho, no le escucho. No le Ok. escucho, está intercortada. Ok, ¿en qué consistía el método alegórico? Hermano Daniel Junior, ¿le puede ayudar también? Se concentraba de que el texto no era lo que decía y de que hay algo más profundo que viene a ser el sentido verdadero. Ok, hermano Daniel Padre, ¿por qué es un método individual el método alegórico? Daniel Padre. Hermano Rubén, Amén, hermano. ¿por qué se considera un método individual el método alegórico? Se considera un método individual porque pueden haber muchas interpretaciones. Cada persona la puede interpretar de diferente manera. Cada versículo, ¿verdad? Es correcto, Ábalos. Así es. Les decía, hermanos, de que podemos tener 10 intérpretes alegóricos que cada uno le va a dar una interpretación diferente. Recordemos lo que Filón decía del relato de la creación. Las hojas significan los pensamientos. Resulta que va a venir otro, pero va a decir que las hojas son las emociones. Y así, hermano, no es un método en armonía, sino que un método individual. Vamos a ver algo más. Ok. Vamos a entrar en el segundo punto. Vamos a ver, hermano, una de las inconsistencias de este método. Y aquí después vamos a hacer unas preguntas. Ponga atención. El primer punto que tenemos que mencionar por qué es inconsistente es porque hago que la Biblia diga lo que yo quiero. ¿Por qué, hermano? Porque se basa en la imaginación. Depende cómo sea su imaginación, así usted va a interpretar. Ese método se limita de acuerdo a su imaginación. Por ejemplo, tenemos aquí, vea Éxodo 7:17. Usted se va a dar cuenta de que aquí, hermanos, está hablando del relato de Moisés cuando él toca las aguas con la vara y se convierten en sangre. Vea, dice de que Moisés tocó las aguas con la vara y dice, y estas se convirtieron en sangre. Fíjese que aquí yo, si alegorizo este versículo, hermano, yo le puedo sacar 3 puntos, ¿verdad? La vara, el agua y la sangre. Entonces, yo a usted le puedo decir, hermano, que la vara representa la autoridad de Dios. ¿Ok? Y es más, para que usted quede más alucinado, yo le digo, mire, en Apocalipsis 2:27 dice que va a regir con vara de hierro. Y usted dice, wow, qué sabiduría la de este hermano. Ajá, pero estoy alegorizando el versículo.
La vara. La vara, hermano, no representa nada. La vara simplemente es algo que Moisés utilizó, ¿verdad? Para golpear las aguas. Entonces, yo a usted le puedo decir que las aguas representan el obstáculo del enemigo. Ay, yo vengo y le digo a usted, mire, las aguas representan el obstáculo porque recuérdese que cuando Israel quería cruzar el, pues sí, las aguas representan el obstáculo. Y así yo le puedo decir que la sangre representa la victoria sobre el mal. Entonces, hermanos, tuve una caída de internet. ¿Se sigue compartiendo, hermanos? Sí, Amén. ¿Se sigue compartiendo? sí se sigue. Ah, ok. Espérate, ahorita voy a dejar de compartir y voy a volver a grabar porque se me cayó el internet. Ahí aparece que sí, ya no se escucha. Sí, ahorita, espérame. Ahorita tengo que volverlo a hacer como hacer anfitrión. Ok. Yo no sé si mi internet es el pésimo. Ahora, La mayoría, la mayoría. híjole. ¿Se escucha, hermanos? Sí, se escucha. Sí, Quiero ver si puedo grabar otra vez que me sacó de la grabación. Si no, sí, me va a sí. quedar. Ah, ok, está grabando. Ok. Entonces, les decía de que aquí se puede, hermano, alegorizar ese versículo, ¿verdad? Imagínense ustedes, hermanos, bien emocionados, predicando, hermanos, usemos como Moisés la vara, hagamos uso de la autoridad que él nos dio y venzamos el obstáculo del enemigo, ¿verdad? Y tengamos, hermano, la victoria en la sangre de Cristo. O sea, yo estoy, hermano, alegorizando, estoy alegorizando. Entonces, usted se va a dar cuenta de que realmente estas personas le van a decir que ellos están en lo correcto. Ellos están en lo correcto y usted va a decir también, no, pero es que eso es literal. Y el otro, no, pero es que así es. Entonces, la gente está de aquí para allá. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo yo compruebo, hermano, que ese hermano está mal? Bueno, conociendo los principios básicos de la hermenéutica. Como le digo, hay una regla que a usted le permite determinar cuándo ese versículo es literal y cuándo tiene que ser figurado. Lo vamos a ver en esas reglas. Pero eso es lo que es la alegorización. Ve aquí el otro ejemplo. Mateo 8:24. No se está compartiendo imagen. Ok. Ahora. Ahora sí. Ok. Ok. Entonces aquí estamos en Mateo 8:24. Va a ver usted de que, por ejemplo, hermano, aquí hay una narración donde dice que se levantó una gran tempestad en el mar y que las olas cubrían la barca y él dormía. ¿Qué resulta, hermano? Que yo aquí le puedo sacar a usted 5 principios ocultos. El mar, la tempestad, la barca, las olas, él dormía. Entonces yo puedo decir que el mar, oiga, representa mi vida, la tempestad, el ataque del enemigo, las olas, los problemas, la barca, la familia. ¿Ah? Y cuando él dormía, bueno, que Dios no lo escuche. O sea, yo le puedo decir eso a usted. Le estoy sacando 5 aplicaciones, como así a Filón. Pero estoy que alegorizando. Estoy alegorizando donde no hay alegoría. Entonces, hay un sistema teológico que se llama el dispensacionalismo, que el dispensacionalismo se caracteriza por interpretar la Biblia en el método correcto. Y ya ahorita vamos viendo nomás 2 métodos.
Pero el dispensacionalismo, hermano, interpreta la Biblia en su método gramático histórico, que es el que se considera el más completo para interpretar la Biblia. Entonces, para lo que el alegorismo aquí, hermano, hay 5 verdades ocultas. Para un dispensacionalista, hermano, aquí simplemente es una narrativa donde Dios mostró su poder. Porque si usted analiza el contexto, en el versículo 3, él sanó a un leproso. En el versículo 13, él sanó a un centurión. En el versículo 15, sana a la suegra de Pedro. Y cuando estamos en el versículo 26, dice de que reprende los vientos. Y la escritura dice que hasta los vientos le obedecen. Entonces, para un dispensacionalista, hermano, aquí es un relato de algo que aconteció, un hecho sucedido donde Dios mostró su poder. O sea, ni el mar, ni la barca, ni la ola representan nada. Es algo literal. Entonces, aquí estamos viendo que el alegorismo, hermano, es la contraparte de lo que es lo literal. ¿Verdad? Ahora, fíjese, yo creo que usted ha visto este otro ejemplo que vamos a poner aquí. Está viendo aquí 1 Samuel 17:40. Fíjese de que aquí, hermano, yo sé que ustedes han escuchado hablar de las 5 piedras lisas de David. Usted se va a dar cuenta, hermano, de que estas 5 piedras ya se va a dar cuenta, y le voy a poner, ojalá que se oiga el audio que les voy a poner y vea la interpretación, hermano. Esto es bien popular, la interpretación que yo le voy a dar ahorita, que usted escuche. Creo que aquí está. Ahí me avisan si se escucha. Ok. ¿Están viendo ahí en pantalla? Sí. Sí, Sí, Okay. Me avisan si se escucha el audio. Vamos a ver qué significan esas sí, se piedras. escucha. Primero, la primera es la piedra de la paciencia. La piedra de la paciencia. Debemos de ser pacientes en las luchas en las que nosotros estemos. Debemos de ser pacientes en las batallas que estemos enfrentando. Esa es una piedra. La segunda piedra, la piedra de la fe. Misma característica que tenía David. El rey David dijo, ¿cómo es posible que ese filisteo circunciso? Él no estaba viendo la estatura del filisteo, no estaba viendo la estatura del gigante. Dice, la piedra de la confianza. Ok. Lo pudieron ver, o escuchar la interpretación que da esta persona, ¿verdad? Se escuchó bien, ¿verdad, hermano? Yo, ahí está Sí, medio. se escuchó. Vaya, fíjense, hermanos. Ese hermano está Bien, enseñando, bien. ok, ese hermano está enseñando allí a una familia. Vea, hermano Wilson, ¿qué método él está ocupando para interpretar? Hermano Daniel Jr. El método de alegoría. Me El método escucha, de me alegoría. escucha. Sí, correcto. El método alegórico. Entonces, vea, hermano, ¿qué es lo que él está diciendo? De que las 5 piedras tienen un significado, fe, ¿verdad? Entonces, la inconsistencia de ese método, hermano, es que él está dando 5 interpretaciones. Correcto, pero hay otro que dice que eso significa fe, amor, paz y esperanza. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia de ese método? Que hacen decir la Biblia lo que no dicen, hermano, sino que es lo que ellos piensan. Es por eso que yo les estoy poniendo esos ejemplos. Entonces, la primera inconsistencia es esa, que hacemos decir a la Biblia, hermano, lo que no dice. Esa es la primera inconsistencia. Entonces, fíjese de que en una ocasión yo fui a una iglesia con mi hermano Mario, y yo creo que él se ha de acordar, no voy a mencionar nombres, pero hubo un hermano que predicó y él dijo, hermano, de que estas 5 piedras significaban los 5 ministerios. Imagínense. O sea, de que unos dicen que son los 5 ministerios, otros que son virtudes,
Y otros hermanos le van a decir que representan los 5 libros de la Torá, del Pentateuco. ¿Por qué? Porque es un método inconsistente. Es un método inconsistente. Amén, amén, amén. ¿Ah? Entonces, cuando usted escuche Profe, eso, hermano, me, dígame. me gozo de lo que dicen siempre de todos estos tipos. Acá son las 5 piedras, son los 5 gigantes que mataron y siempre lo escucho yo. ¿Ah? ¿Se da Amén, mi cuenta? hermano, siempre lo escucho. Vaya, entonces miren, el detalle es que si usted se acerca a los hermanos y le corrige eso, hermano, no se lo van a aceptar. Y la clase pasada hablamos algo importante y es de que cuando usted comienza a aprender a interpretar la Biblia va a tener problemas, porque si usted se acerca a un hermano, mire hermano, fíjese que esto no es así, hombre. Fíjese que usted está alegorizando un versículo que es literal. Y le va a decir, ¿y qué es literal? Yo qué sé que es literal. ¿Eh? Porque si usted se acerca a corregirlos, pues obviamente no van a aceptar corrección. Y mira, hermano, por eso es de que en este curso, en estas clases, yo quería gente dispuesta a aprender. Porque si uno quiere enseñarle a alguien ya aprendido, y si él ha aprendido mal, él va a seguir mal y no se va a dejar enseñar. Entonces yo admiro a las personas que están acá con ese deseo de aprender. Entonces la primera inconsistencia, hermano, de ese método es que hago decir la Biblia lo que yo quiero. ¿Se entiende? Ahora bien, la segunda inconsistencia. La segunda inconsistencia sería, hermano, de que ese método es individual y variable, ¿verdad? Porque cada individuo va a dar el significado que se le venga en mente. Usted vio ya el ejemplo. Y para esas piedras, hermanos, van a haber diversas opiniones. Al final la gente dice, bueno, ¿y qué representan? ¿Representan fe? ¿O qué representan? ¿Representan los 5 ministerios? ¿Qué representan? ¿O representan los 5 pentateucos? No, hermano. Entonces, mire, la tercera inconsistencia sería de que anula los eventos originales del pasaje. Porque si usted ve aquí, lo que está relatando Samuel con respecto a David, hermano, son 5 piedras que él tomó y que sirvieron para tumbar al gigante. Eso es todo. Eso es todo. Yo no tengo que decir que la piedra significa esto, no. También llevaba el bolsoncito. ¿Y qué significa el bolsoncito? No, hermano. Entonces, anula los eventos originales, porque aquí estamos hablando de algo literal, algo que pasó. Entonces, usted va a ver de que el versículo significa lo que está escrito, ¿verdad? Entonces ya vimos que no tenemos que abusar también en el literal, tampoco tenemos que abusar en lo alegórico. Entonces, la cuestión es, hermano, ¿hay alegoría en la Biblia? Sí, hay alegoría. Vea, aquí está un ejemplo de ello. Yo creo que ustedes ya han leído Gálatas 4. Gálatas 4, aquí habla de una alegoría de Sara y Agar, ¿verdad? Y se dice, hermano, de que estas 2 mujeres representan los 2 pactos. Pero cuando usted comienza a estudiar esto, se va a dar cuenta de que en el versículo 24, el mismo Pablo le dice, esto es una alegoría. Ve, mire, y no solo le dice que es alegoría, sino que le da la interpretación, le dice, pues estos 2 pactos estas 2 mujeres son los 2 pactos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Hay alegorías? Sí, hay alegorías. Ahora, fíjese, si yo y usted hubiésemos existido en el tiempo de Abraham, perdón, un poco tiempo antes de Jesús, ¿cómo yo tenía que interpretar esto? Literal, literal, porque son ¿qué? Personas reales. Abraham existió, sus 2 hijos existieron, las 2 mujeres existieron, eran literalmente. Si yo hubiese vivido antes de que Pablo escribiera esto, hermano, yo tenía que interpretar eso, el acontecimiento de Génesis, lo tenía que interpretar de manera literal. O sea, no tenía yo, hermano, de que andar diciendo esta es una alegoría.
Ahora, ¿cómo yo determino que esta es una alegoría? Hasta que veo que el escrito de Pablo. Así que yo no puedo venir a alegorizar donde me da la gana. Ah, no, que esto es alegoría. No, que este es alegórico. No, hermano. ¿Dónde está lo que me lo comprueba? Una alegoría, las alegorías ya están aparte. Aquí está viendo usted. Ahora, que el texto se va a interpretar figuradamente, ese es otro rollo, como dicen. Pero aquí las alegorías ya están, hermano. Yo no tengo que alegorizar todo. Porque el mismo Pablo o la misma el Nuevo Testamento le dice a usted lo que era una alegoría. ¿Verdad? Yo me doy cuenta que esta es alegoría hasta que llego al Nuevo Testamento. Así de que ahí estamos en las inconsistencias de estos métodos, ¿verdad? Y vamos a ver, hermano, aquí alguien, hermano Daniel Junior, dígame cuál es la primera inconsistencia que usted puede ver en este método. Yo diría que la primera inconsistencia es de que hacen decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que uno piensa. Correcto, el hermano Junior está bien atento, yo creo que está haciendo sus apuntes, ¿va? Hermano José Cortés, ahí, dígame usted la otra inconsistencia, mencionamos 3. La otra inconsistencia es de que lo interpretan a la manera de ellos y no lo ven de una forma, como usted decía, Es un método variable. cabal, ajá. Porque como usted decía, y me gustó eso, que si hubiéramos estado antes de Pablo, lo tendríamos que ver interpretado de forma literal, ¿verdad? Porque no sabíamos que ya estaba aclarado que era alegórico. Así es, por eso cuando vos ves que hay gente que te está interpretando alegórico, mira, cuando vos entras en la escatología te vas a dar cuenta de eso. Después de estas clases, si alguien está interesado en que se sigan impartiendo clases de escatología, lo vamos a hacer. Pero ustedes se van a dar cuenta que las reglas de interpretación, la hermenéutica es esencial para el estudio de la escatología. Por eso es que hay una regadera de comentarios, hay una regazón de opiniones, porque no conocen los métodos de interpretación. Y va usted a ver de que cuando llegan a Apocalipsis, cuando hay un contenido literal, ellos lo espiritualizan. Entonces, cuando nosotros entremos a la regla, usted se va a dar cuenta, va a echar de ver dónde el texto es literal, dónde es figurado y va a decir, no, entonces esta persona lo hace porque desconoce esa regla. ¿Ok? ¿Alguien que me quiera mencionar la tercera inconsistencia? Porque ya vamos a ir cerrando. Anulan los eventos o lo que dice lo anulan. Anula los eventos originales del pasaje. Correcto. Hermano Ábalos, ¿está por ahí? Se habrá ido el hermano Ábalos. ¿Alguien me puede decir qué es anular el evento original del pasaje? Sacarlo de su contexto, ¿o no? Claro, claro que usted está interpretando algo diferente. Como decíamos al principio, usted se va a dar cuenta de que lo que dicen ellos realmente es de que no, miren, no se centra, o sea, dice que no en lo que dice el texto. O sea, que para ellos el versículo no significa lo que dice. En este caso, cuando dice que, cuando se le dice a Juan que hay un templo, mira el templo, no es un templo para ellos, sino que eso está representando otra cosa que no es templo. Y eso no es un templo literal. ¿Ve? Entonces es necesario que nosotros conozcamos las reglas hermenéuticas para que usted, cuando llegue al estudio de las profecías, entonces diga y se dé cuenta de la regadera que tienen las personas. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si no hay comentario de mi parte, yo creo que por ahí vamos a ir cerrando ya la clase, hermanos. Si hay algún comentario, que alguien que quiera añadir algo, lo puede hacer, y si no, pues vamos a ir cerrando ya lo que es la clase de ahora.
¿No hay? Bueno, yo creo que no hay, hermanos. Entonces, nomás, hermanos, felicitarlos, ¿verdad? Por estar siempre acá. Vamos a ver la otra clase, hermano, porque ya se nos hizo nochecita. Yo bien dije, podía lograr a tocar los 2 métodos. El otro domingo vamos a tocar los otros 2 métodos que faltan y vamos a ver por qué hay uno de todos esos que es el correcto. Y después de los métodos, hermano, vamos a entrar ya en las clases, en lo que serían las reglas de interpretación bíblica, ¿verdad? De aquí, digamos, del otro domingo en 8, ya estaríamos viendo lo que son las reglas de interpretación. Así, hermanos, que nomás, pues. Arnold, solo una consulta. Sí. Y yo tengo una duda, no sé si estoy en lo correcto, pero siempre que hay alegoría en la Biblia, siempre lo aclara, así como Pablo decía ahí. Sí, porque vos ves de que si, como decíamos, cuando estamos nosotros, si hubiésemos estado antes de este escrito, vos tenías que interpretar ese hecho de manera literal. Ahora, ¿cómo sabes que esta es una alegoría? Porque Pablo ya te lo explica. Ahora, no hay que confundir la alegoría con lo que se interpreta de manera figurado, porque acordate de que también la levadura venía siendo como algo simbólico. ¿Ah? Algo simbólico. Entonces, la alegoría se puede comprobar a la luz del Nuevo Testamento. Así es. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Alguien le está haciendo bien. ¿Alguna otra duda? Desactívalo ahí. Ok, creo que no hay dudas, hermanos. Se entendió la clase, entonces estamos ahí para el próximo domingo, hermanos. A la misma hora vamos a ver los otros 2 métodos de interpretación y el próximo vamos a ver las reglas, ¿verdad? Así que, hermanos, Muy interesante. Yo le agradezco, hermano, de veramente para mí todo nuevo esto. Sí. Parece que a veces me quedo con preguntas, digamos, así nada más. Pero están buenas. Que Dios sí, lo bendiga y Dios lo guarde. Dígame. hermano Wilson, algo que usted no haya entendido, yo con gusto se lo puedo explicar e incluso me lo puede preguntar en privado y allí yo le puedo aclarar alguna duda que usted tenga. Amén. Claro, amén. Cualquier cosa yo lo estoy por interno. Amén. Entonces, si ya no hay alguna duda, hermanos, podemos cerrar ya la sesión. Ahí, mi hermano. Muy Ajá. interesante, mi hermano Arnoldo. Está bien Ah, clarito ahí, entendido los 2 métodos, alegórico y literal. Excelente. eso es lo que a mí me motiva, que ustedes estén entendiendo. Porque cuando ustedes vayan y escuchen a lo que está haciendo es alegorizando. Como les digo, es bueno que nosotros entremos en todos esos detalles porque así ustedes pueden aplicar a la escritura a la hora de estudiarla. Y esa es la intención, hermano, ¿verdad? Así que, hermanos, que el Señor les bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dios les bendiga. Y aquí uno se puede salir. Ya. Dios bendiga. Pues sí.